la grabación y vamos a ver, hoy sí, y vamos a continuar analizando la teoría que ya habíamos comenzado en la clase anterior, que era referente a las curvas de indiferencia, y nos habíamos quedado en que íbamos a hacer un ejercicio, cómo presentar este ejercicio de curvas de indiferencia, cómo construir estas curvas de indiferencia en Excel, ¿verdad? Y también íbamos a hacer el ejercicio de cómo calcular la tasa marginal de sustitución XY de una curva de indiferencia también utilizándolo en Excel. Esto lo podemos hacer en papel milimetrado, en forma manual, pero que también, pues, como estamos trabajando haciendo uso de Excel, entonces vamos a intentar mostrarlo de esa manera. Entonces, el ejercicio que ya tenemos subido a la plataforma, acá tenemos que existen 4 niveles de preferencia de un consumidor. Recordemos que cada nivel de preferencia en forma ordinal son diferentes gustos del consumidor. Entonces, y que cada uno de ellos, entre más alto es un mayor gusto, donde él va a combinar en consumir dos bienes. En este caso, Q sub X eran litros de Coca-Cola y Q sub Y unidades, ¿verdad?, de pan baguette. Entonces, este mismo cuadro, nosotros acá lo tenemos escrito aquí, es el mismo cuadro repetitivo, ¿verdad?, donde está la combinación de Coca-Colas con pan baguette para el primer consumidor, ¿verdad? El gusto más bajo, luego el número 2 en forma ordinal para el gusto siguiente, el 3 para el gusto más alto y el 4 para el nivel todavía más alto. Entonces, acá esto nos genera una curva de un mapa de curvas de indiferencia de diferentes niveles de preferencia o gustos del consumidor. Entonces, si queremos graficar esto en Excel, estos datos que tenemos acá, bueno, lo podemos insertar todo en un solo grupo y rellenamos toda la información, nos vamos a insertar, nos vamos al gráfico de puntos QX, QDY y nos vamos al gráfico lineal. Como podemos observar acá, el gráfico no se asemeja para nada a lo que es la curva de indiferencia que nosotros estamos observando, ¿verdad?, o estudiando. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es hacer un cambio. Aquí tenemos que modificar toda esta información y aquí en las instrucciones vamos a irnos a seleccionar datos en esta parte. Entonces, al seleccionar datos, vamos a quitar esta información aquí. Todas estas series que ya están marcadas acá, las vamos a quitar para iniciarlo de nuevo todo y que nos quede bien organizado el mapa de curvas de indiferencia. Entonces, quitamos todas las series, ¿verdad?, que aparecen ahí, es decir, lo dejamos en blanco y empezamos a trabajar agregando uno por uno. Entonces, agreguemos. Y lo primero que nos pide es el nombre de la serie. El nombre de la primera serie es el nombre de la primera curva de indiferencia, que es la 1. Ahí está el nombre. Le doy aquí clic a la siguiente y lo que hago es ingresar las cantidades de Q de X de la primera curva de indiferencia. Estas serían los consumos de Coca-Cola. Le damos clic ahí y agrego en esta otra flechita los valores correspondientes al otro bien, que son los consumos de pan baguette, sin incluir los nombres, ¿verdad?, Q de X y Q de Y, solamente los valores. Entonces, le doy clic y le doy a aceptar
y mire que ya obtuve mi primera curva de indiferencia. Entonces, de la misma forma, voy agregando las demás curvas. Ahora voy con la número 2, me pide el nombre de la segunda serie, entonces es la curva número 2. Lick, una consulta. Diga. Esta clase la va a subir al campus. Sí, la clase siempre ya se está grabando y ¿cómo se llama? El archivo ya está subido ahí al campus. Ah, es que yo no sé cómo ver las clases grabadas. Una vez que cuando terminamos, siempre que terminamos, aquí en Teams aparece un archivo ahí, un icono, donde dice que se está grabando la clase. Entonces ya una vez que aparece grabada, entonces usted le da clic para descargarla. Entonces usted la puede descargar en su PC. En celular no la descargue porque no es muy pesado, entonces es que se corta. Entonces ahí aparece la figura. Una vez que yo termine la clase, entonces y cierro y nos vamos, entonces usted va a ver un icono que ahí aparece que dice que la clase se está grabando. Tiene que esperar unos minutos y ahí queda el archivo grabado. Entiendo, Lick, gracias, muy amable. Ok. Entonces estábamos trabajando ahora con la curva 2. Voy a ingresar los datos del bien X, ¿verdad? Los datos del bien X para la curva número 2, acá, y voy a ingresar los datos del bien Y para la curva de indiferencia número 2. Okay, acá. Y le damos a aceptar. Entonces ahí mire ya me tiró la curva de indiferencia número 2. Y así igual vamos a agregar la tercera. Entonces en la tercera el título primero, que es la número 3. Entonces ahora vamos a agregar las combinaciones de Coca-Cola para el consumidor número 3, ¿verdad? Y las combinaciones de pan baguette para el consumidor número 3. Entonces le damos a aceptar y ahí, mire, ya le apareció la curva número 3. Finalmente nos vamos con la 4, agregar. Entonces, la 4, le damos el título. Entonces en la flechita siempre agregamos los valores correspondientes al bien X y le damos los valores correspondientes al bien Y. Acá vamos a verlo. Entonces ahí aparecen todos y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar a todos. Entonces ahí ya tenemos todo, solamente nos vamos como por acá en el diseño para ponerle los ejes, ¿verdad? Siempre escogemos el primer cuadrito para ponerle los títulos y todo, ¿verdad? Porque para que vaya bien todo. Entonces aquí en título sería mapa, porque esto es un mapa de curvas de indiferencia. Mapa de curvas de indiferencia. Ese sería el título. Y en el eje de las Y, el bien que hemos escogido es el pan baguette, ¿verdad? Entonces sería unidades de pan baguette, que lo hemos simbolizado por Q sub Y. Y en el eje de las X sería litros de Coca-Cola, que lo hemos simbolizado por Q sub X. Y miren, entonces ahí ya tenemos el listo. Este es el tradicional. Aquí hay otros, usted puede escoger otros modelos. Mire, este está en negrito, ¿verdad? Que le salen en los dibujos más oscuritos. Aquí hay otro solo de puntos. Aquí hay unos puntos más grandes. Bueno, ya es cuestión ya de que usted escoge el modelo que le guste, ¿verdad? Yo siempre lo dejo en el tradicional, porque es el principal. Lo importante del tradicional o de cualquier otro
es que el numeral 1 lo que me está indicando es, que en este caso es el azul, que es el gusto o preferencia más bajo, ¿verdad?, de los consumidores. Luego hay otro consumidor que tiene gustos, ¿verdad?, más altos de combinar Coca-Cola con pan baguette, que es el anaranjado, es el número 2. El número 3 es el gris, ¿verdad? Y el número 4 es el amarillito. Entonces, ahí ya tenemos un mapa que cumple con los requisitos de las curvas de indiferencia que van separados y que son en forma convexa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para nosotros tratar de graficar un mapa de curvas de indiferencia. Como lo ven, no es nada complicado. Entonces, voy a... ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? No. Ok. Entonces, ahí voy a borrarlo porque ya lo tenía hecho, ¿verdad? Entonces, solamente lo hice ahorita para efectos de explicarlo, ¿verdad? Pero yo ya lo tenía hecho aquí abajo. Usted ya lo tiene ahí en la plataforma. La explicación, pues, ahorita es en la clase y ahí queda grabado cuando usted, si usted quiere repasar un poco cómo se hace. Entonces, acá es mostrar, ¿verdad?, la cuestión del mapa de las curvas de indiferencia. La otra parte que necesitamos ver es cómo calcular la tasa marginal de sustitución XY. Entonces nos vamos a la siguiente hojita, ¿verdad? Y solamente lo hice para 2 curvas de indiferencia, no lo hice para las 4, porque con 2 suficiente para que usted lo entienda. Si usted quiere practicar más, puede agregar la tercera y la cuarta. Entonces aquí yo utilicé únicamente los datos de la primera y de la segunda curva de indiferencia, estas dos. Entonces recordemos que Q de X representa los litros de Coca-Cola y Q de Y representa unidades de pan baguette. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la tasa marginal, ¿verdad?, de sustitución entre el bien X y Y. Entonces, recordemos la fórmula. Aquí tenemos copiada la fórmula, que el incremento se da en X, que va en el denominador, y el decremento o el sacrificio es el que va en el numerador, en cambio del Y. Entonces, cuando yo hice este ejercicio ayer manualmente, nosotros lo hacíamos con valor absoluto para que nos quedaran los datos positivos. Aquí con fórmulas, entonces lo vamos a hacer de una forma diferente. No le vamos a meter valor absoluto, sino que un signo negativo. Es decir, aquí tengo los datos de la curva de indiferencia 1. Q de X, Q de y las diferentes combinaciones. Y aquí ya está calculada la tasa marginal de sustitución XY. Aquí a un ladito yo lo voy a volver a hacer para que vea cómo lo calculé. Entonces, vamos a usar la fórmula igual y vamos a escribir un signo menos primero. Ese signo menos es para que me quede en positivo el resultado que yo voy a calcular de la tasa marginal. Entonces, siempre póngale un signo menos. Luego habrá paréntesis y en el numerador usted resta, ¿verdad? Empecemos con el bien Y, que es el que va en el numerador, 6 en este caso, menos 13, ¿verdad?, que es el anterior. Eso es lo que va en el numerador, ¿verdad?, porque ese es el que está bajando el sacrificio del bien Y. Entonces, lo divido y abro paréntesis y sería ahora 3, y ahora es con el bien X, 3 menos 2, ¿verdad?, que es el bien anterior. Entonces, acá, ahí está, nos dio 7. Esa es la tasa marginal de sustitución técnica de los primeros 2 puntos. Para el resto de datos, simplemente arrastre la fórmula. Ya una vez bien hecha la fórmula primera, lo demás entonces va a salir perfecto. Entonces aquí está 7, 1, 5, 1.5 y punto 3. ¿Qué significa esto? Que si el consumidor, ¿verdad?, en el primer caso, 7 significa que por cada litro de Coca-Cola, el consumidor está dispuesto a renunciar
a 7 unidades de pan baguette. Luego, si aumenta el consumo de otro litro de Coca-Cola, el consumidor está dispuesto a renunciar a 1.5 unidades de pan baguette. Luego, en el tercero, por cada litro de Coca-Cola, el consumidor estaría renunciando a una unidad de pan baguette. Luego, por otro litro de Coca-Cola, el consumidor está renunciando a 0.5 unidades de pan baguette. Y finalmente, por otro litro de Coca-Cola, el consumidor está renunciando a 0.3 unidades de pan baguette. Entonces, los datos coinciden con la teoría. Ya sabemos que esto es negativo. Lo único que para expresarlo, para no confundirnos, entonces lo expresamos en valor absoluto, ¿verdad? Pero los resultados realmente son negativos, porque cuando se aumenta un bien, se sacrifica el otro. Y la otra observación es que en la medida de que yo voy aumentando el consumo de uno de los bienes, el sacrificio del otro bien se va haciendo en forma decreciente. Entonces, esto coincide con la ley de la utilidad marginal, ¿verdad? Decreciente, de que cada unidad adicional que yo consuma me va generando un nivel de satisfacción menor. Es decir, cada Coca-Cola, cada litro de Coca-Cola de que consuma esta persona, poco a poco le va generando menos satisfacción. Entonces, él está en la disposición de renunciar cada vez menos del bien Y. Entonces él está haciendo una valoración marginal entre los dos bienes. Por eso es que la tasa marginal de sustitución resulta ser decreciente, ¿verdad? Acá, en este consumidor que es el que refleja los gustos del consumidor número 1. Igual podemos hacerlo para el otro consumidor. Aquí tenemos el número 2. Ahí aquí ya está calculado. Voy a volverlo a hacer. Aquí a un ladito, aplicando exactamente las mismas fórmulas. Entonces, la fórmula siempre sería igual. Ponemos el signo menos, ¿verdad? Signo menos, que siempre tiene que ir ahí para que me afecte toda la fórmula y me quede en positivo. Abrimos paréntesis y digo, empiezo siempre con el bien Y, 8 menos 12, ¿verdad? Eso lo voy a dividir. Abro paréntesis, entonces sería 4 menos 3 del bien X. Entonces acá tengo en el numerador el cambio del bien Y, en el denominador el cambio del bien X, con un signo negativo para que me quede todo en positivo, como que yo estuviera calculando un valor absoluto. Entonces eso es igual a 4. Entonces cuando ya tengo esa fórmula, solamente copia el resto, arrastra, ¿verdad? Con el ratón y obtenemos los resultados. Entonces, igual que el anterior, este consumidor, el primero está dispuesto a sacrificar él está dispuesto a que por cada litro de Coca-Cola está dispuesto a sacrificar 4 unidades de pan baguette. Luego, por otro litro de Coca-Cola, él está dispuesto a sacrificar solamente 1.7, ¿verdad? Unidades de pan baguette. Por otro litro de Coca-Cola, él está dispuesto a sacrificar una vez más 1.3 unidades de pan baguette. Por otro litro de Coca-Cola, él está dispuesto a sacrificar ahora solamente 0.60 unidades de pan baguette. Y finalmente, por un litro de Coca-Cola más, él está dispuesto a sacrificar únicamente 0.4 unidades de pan baguette. De nuevo, observamos entonces que se cumple lo que dice la tasa marginal de sustitución, que aparte de ser negativa, es decreciente. Es negativa, aunque no le ponemos el signo porque lo estamos poniendo como valor absoluto para efectos de no equivocarnos, ¿verdad? De no estar poniéndole el menos. Pero ya se saben que estos resultados son negativos
porque uno de los bienes se sacrifica y el otro se aumenta. Perdón. Y es decreciente porque el consumidor siempre le está dando un mayor valor, su valor marginal, ¿verdad? De X está disminuyendo, cada unidad de Coca-Cola para él le satisface menos y entonces, por lo tanto, él no está dispuesto a renunciar tanto del bien Y. Entonces, por eso se cumple lo de la ley de rendimientos marginales decrecientes aquí también en la teoría de las curvas de indiferencia. Entonces, así es como calcularíamos en Excel lo que es la tasa marginal de sustitución XY. No sé si tienen alguna duda con los dos ejercicios que acabamos de hacer, el mapa de curvas de indiferencia y con la tasa marginal de sustitución. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Ok, muy bien. Entonces, esa sería el ejercicio que estaba pendiente para dígame. En el ejercicio para sacar la tasa marginal de sustitución, siempre se va a tener que sacrificar un producto, ¿verdad? Exacto, sí. En ese caso, ¿el ejercicio lo va a dar o nosotros tenemos que saber cuál es? Siempre se va a sacrificar el bien que vaya en el eje de la Y, ¿verdad? O en el eje de las ordenadas. Recuerda de que cuando colocamos los datos, el primer dato que colocamos aquí es el dato que va en el eje de las X o de las abscisas. Y acá se coloca el bien que va en el eje de la Y o que va en las ordenadas. Entonces, de acuerdo a la fórmula de la tasa marginal de sustitución, ¿verdad? El que cambia, el que aumenta es el bien X. Este es el denominador. Y el que se sacrifica, ¿verdad? Y el que disminuye siempre va a ser el bien Y. Entonces, la fórmula es así, ¿verdad? El sacrificio de Y con respecto al aumento de X. Ahí lo único diferente que puede haber en un ejemplo es saber qué tipo de producto es, ¿verdad? Entonces aquí definimos que X eran los litros de Coca-Cola y que Y eran las unidades de pan baguette. Pero siempre lo vamos a hacer así, ¿verdad? Y es el sacrificio y X es el consumo adicional. ¿De acuerdo? Sí, dígame. ¿Nosotros así haremos en el examen o no? Si le piden la tasa marginal, es exactamente lo que yo estoy haciendo, así lo va a hacer, ¿verdad? Usted tiene que hacer el cálculo así, ¿sí? Así exacto, como lo estamos haciendo acá. Claro, como le digo, usted, si lo hace en Excel, lo hace de esta manera. Si usted no lo hace en Excel y lo hace manual, a ver si tengo acá en la pizarrita que hicimos ayer. Ayer lo hicimos así, mire. Lo hicimos con valor absoluto. Acá, ¿verdad? Entonces, de las dos maneras, usted lo puede hacer. Usted va a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo usted lo calcule, ¿verdad? Entonces, pero la fórmula no cambia. Siempre depende de la manera como usted lo quiera presentar. Si lo quiere hacer en forma manual, entonces usted trabaja con el valor absoluto. Si usted lo hace con la fórmula de Excel, entonces es trabajando con el signo menos. ¿De acuerdo? ¿Hola? Sí, gracias. Bueno, excelente, muy bien. ¿Alguna otra? Sí, dígame. El signo menos siempre va a ir en la fórmula si lo hacemos en Excel. Exactamente, sí, porque si usted no le pone ese signo menos, entonces los resultados le van a salir todos con negativo, 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 negativo. No es que va a estar malo, porque en realidad la tasa marginal es negativa. Es para efectos de presentación, ¿verdad? Que le ponemos el valor absoluto, pero oficialmente la fórmula en realidad es negativa. El menos o el valor absoluto solamente es para efectos de presentación y ver, ¿verdad? Que lo que sí podemos observar es que vaya decreciendo, ¿verdad? Eso sí tiene que irse observando, ¿verdad? De que en la medida de que va aumentando el consumo de uno de los bienes, la tasa marginal tiene que ir decreciendo,
Siempre empieza con números más altos y va cayendo, 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 porque así es la propiedad de las curvas de indiferencia, que son convexas. Entonces existe una sustitución que va a ir en forma negativa decreciente. Pero el signo menos o usar valor absoluto es simplemente una estrategia para presentar los datos en forma positiva. Pero internamente nosotros ya sabemos que estos datos realmente son negativos. Entonces, en Excel usted, para que le queden así los datos en forma positiva, póngale el signo menos, ¿verdad? Ok, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, eso era observando los dos temas que estaban pendientes, que eran las curvas de indiferencia y la tasa marginal de sustitución. Entonces, ahí, continuando con la diapositiva, ¿verdad? Esto ya lo acabamos de explicar ahorita. Existen también otras curvas de indiferencia que no son convexas, pero que no se aplican a la teoría que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos unas curvas de indiferencia en el primer caso que tienen forma de L. Miren, entonces, la L entre más arriba esté, significa un nivel de satisfacción más alto. Este caso se aplica únicamente para cuando los dos bienes son perfectamente complementarios. Entonces, por ejemplo, un par de zapatos. Si acá, por ejemplo, tenemos en el eje de las X el zapato izquierdo, entonces en el eje de la Y sería el zapato derecho. Entonces, en el vértice de esta gráfica sería 1, 1. Entonces, usted, pues, como consumidor, usted se satisface con un zapato izquierdo y con un zapato derecho, ¿verdad? Ahí está el par. Si nos vamos a otro vértice, aquí serían 2 zapatos izquierdos con 2 zapatos derechos. Tendría 2 pares. Entonces, los vértices son los que nos indican exactamente, ¿verdad? La combinación exacta del bien complementario. Pero, por ejemplo, si yo me muevo hacia la derecha y entonces digo yo, aquí tengo en el eje de la Y un zapato derecho. Y si me voy por acá, aquí puedo aumentar los zapatos izquierdos. Es decir, como que tuviera un zapato derecho y 2 zapatos izquierdos, 3 zapatos izquierdos, 4 zapatos izquierdos. Esto a usted le es indiferente. Porque ¿cómo va a tener 3 zapatos izquierdos y uno solo derecho? Entonces, la tasa marginal de sustitución aquí no es ni negativa ni decreciente, sino que es 0, porque usted en el punto en el vértice, usted ya está satisfecho, ya tiene su par de zapatos. Entonces usted, aunque usted aumente uno de los zapatos y el otro permanezca fijo, eso no le genera ningún nivel de satisfacción más a usted. Entonces ahí es indiferente. Entonces este gráfico, ¿verdad? En forma de L, las curvas de indiferencia en forma de L solamente es aplicable para aquellos productos que son perfectamente complementarios, que no es el caso que nosotros estamos estudiando, porque nosotros estamos estudiando bienes en general, ¿verdad? Entonces no solamente estamos viendo casos complementarios. Entonces no cumpliría con el requisito de cualquier bien. Ahora, en el lado derecho tenemos curvas de indiferencia que son líneas. Si usted se fija, no son curvas convexas, ¿verdad? Sino que son líneas. Líneas que también entre más arriba significan un nivel de satisfacción más alto. Pero esto ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando los dos bienes, Q de Y y Q de X, son dos bienes que son sustitutos perfectos, que uno sustituye al otro. Por lo general, dos bienes sustitutos son principalmente cuando son un producto de dos marcas, ¿verdad? Aquí tengo el ejemplo de una marca de cerveza, marca Corona y marca Budweiser. Entonces, si usted aumenta, ¿verdad? El consumo de Corona, entonces usted automáticamente, ¿verdad? Usted disminuye o sustituye el consumo de Budweiser.
Entonces, recuerden que esto lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor racional, ¿verdad? O sea, hay gente que le puede ser que le guste estar un poco de los dos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en términos del consumidor racional. O usted consume uno o consume el otro. Ese es el caso del sustituto. Entonces, sustituye por el otro. Entonces, por eso la tasa marginal de sustitución es constante. Usted disminuye, aumenta el consumo de Corona, aumenta una unidad, disminuye una unidad del otro automáticamente. Entonces, eso sucede para curvas de indiferencia que tengan formas lineales. Entonces, aquí solamente se aplicaría para aquellos bienes que son sustitutos perfectos, especialmente cuando se sustituyen por marcas, que no es el caso que nosotros estamos estudiando acá, porque aquí estamos hablando de combinaciones de bienes en general. Podría ser que las curvas de indiferencia tengan formas cóncavas, que no sean convexas. Entonces sería al revés. La forma cóncava, ¿verdad? Cuando la mayor que tenemos acá, la más alta, aquí sería la mayor satisfacción. Entonces, esta más bien es que se dirigen hacia el origen. Entonces, la curva 1, esta refleja un nivel de utilidad 1, pero cuando crecen se hacen hacia el origen, para atrás. Entonces, esta curva de indiferencia, que es cóncava, se aplica muchísimo para aquellos casos, por ejemplo, para productos que representan desbienes o casos que son bienes que son, le decimos, dos males, por ejemplo. En el caso de drogas, aquí tenemos el caso de cocaína y éxtasis. Entonces, es un consumidor, ¿verdad? Una persona que está consumiendo cocaína y éxtasis. Entonces, si aumenta el consumo de cocaína, no, se aumenta, perdón, el consumo de éxtasis, reduce cocaína, pero cuando son cóncavos, la reducción ya no la hace en forma decreciente, sino que lo hace en forma creciente. Es decir, cada vez que yo quiera más éxtasis, tendré que reducir en una mayor cantidad creciente cocaína. Eso me va a llevar a un punto de que voy a llegar a únicamente consumir éxtasis, a un punto que matemáticamente se le llama punto de esquina o punto de especialización. Entonces, y me olvido totalmente de cocaína. Entonces, acá el consumidor se hace adicto únicamente a éxtasis y dejó totalmente lo que es cocaína. En la medida de que vaya aumentando unidades de éxtasis, entonces la cocaína va a ir disminuyendo pero en forma creciente. Entonces, claro, este es el nivel de satisfacción más alto. El que sigue, el 2, como ya se sabe, las drogas, ¿verdad? El nivel de satisfacción, la persona que es adicta, pues consume, pero ya no, no le da, no es que aumenta su satisfacción, sino que más bien se está haciendo adicto y cada vez entre más consume, más bien necesita más droga porque realmente ya no le satisface la cantidad que consume. Entonces, por eso es que la uso 1, uso 2 y uso 3 se va hacia el origen. Entonces, esto, ¿verdad? Se aplica para casos de que no son bienes, sino que son más bien dos males, como está aquí en el ejemplo. Entonces, hay otras aplicaciones que tienen también las curvas de indiferencia que son cóncavas, ¿verdad? Tienen otras aplicaciones en otras áreas. Pero acá que estamos hablando de combinaciones de bienes del consumidor, este no cumpliría con los requisitos que estamos planteando de las curvas de indiferencia, porque las curvas de indiferencia tienen que ser exactamente como la que tenemos aquí a la derecha. Tienen que ser convexas y tienen que ser negativas. Y la utilidad o satisfacción o preferencia o gusto va a ser la que es la curva de indiferencia que esté más arriba, más alejada del origen. Y el gusto más bajo es el que esté más cerca del origen. Entonces,
esta es la que cumple con los requisitos que nosotros andamos buscando de acuerdo a la teoría clásica que planteó Elgeborg, ¿verdad? Y esta es la que cumple geométricamente con los requisitos que nosotros queremos que sea negativa, que sea decreciente, que sea convexa, ¿verdad? Entonces, todos los requisitos que se necesitan geométricamente para explicar, ¿verdad?, la combinación de dos bienes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso que vivimos recientemente del confinamiento. En X, por ejemplo, se puede utilizar lo que son horas de trabajo. Y Y se puede utilizar como las horas que le puede dedicar el consumidor al ocio, a ver televisión, a jugar, estar jugando en internet o estar con su celular, etcétera, ¿verdad? Ocio. Entonces, en confinamiento, pues entonces, como uno no podía salir, entonces podría aplicarse esta situación cuando estaba en lo mejor el problema del COVID. Entonces, las personas tenían que trabajar en su casa. Entonces, una hora, si aumenta una hora de trabajo, entonces tiene que sacrificar determinadas horas de ocio que usted dedicaba en su casa, ¿verdad? Entonces tiene que sacrificar una cantidad de tiempo de lo que le dedicaba a ver televisión, a oír música, a jugar con internet. Por cada hora de trabajo, ¿verdad? Tiene que sacrificar, ¿verdad?, ocio. Por cada hora de trabajo tiene que sacrificar ocio. Pero ese sacrificio cada vez se va haciendo decreciente. Es decir, la persona va aumentando el número de horas de trabajo, pero el trabajo aquí, ya siguiendo la teoría marginal, ¿verdad?, cada hora adicional de trabajo le resulta en forma decreciente, menos satisfecho, uno se siente más cansado, están trabajando. Entonces, está menos dispuesto a trabajar y está más dispuesto a sacrificar cada vez menos su tiempo libre de pasatiempo, ¿verdad? Entonces, hay personas que deciden a cada hora más de trabajo, entonces voy a sacrificar menos mi tiempo de que dedicaba a ver mi novela, o mi tiempo que me dedicaba a ver mi partido de fútbol, o mi tiempo que dedicaba a platicar con mis amigos en redes sociales. Entonces, esta es una aplicación práctica que nosotros recientemente la vimos y todavía, ¿verdad? Los que todavía se mantienen en cierto confinamiento, cuando hay trabajos en casa, ¿verdad?, con entonces dos tipos de bienes que sería horas de trabajo con horas de ocio. Entonces, como ven, esta teoría puede tener muchas aplicaciones en la vida real. Se puede aproximar muchísimo. Entonces, acá tenemos un caso final de que hay curvas de indiferencia que son así como las negritas, que son bastante acostadas, y curvas de indiferencia que son más levantaditas, ¿verdad?, que son así como estas que son en rayitas, son más levantadas. Entonces, esto depende de los números y de los gráficos. Esto lo que nos está reflejando son gustos diferentes. Las curvas de indiferencia, que son como las negritas, son personas que están dispuestas a sacrificar un poquito más su bien Y para adquirir el bien X. Pero las curvas que son así como más inclinaditas, significa de que personas que pueden sacrificar más del bien Y para adquirir el bien X. En otras palabras, son gustos diferentes. Esto es lo que geométricamente uno trata de explicar. Es decir, las curvas de indiferencia reflejan gustos diferentes. Todos tenemos gustos diferentes, como en el caso anterior que hablábamos de las horas de trabajo y de las horas de ocio. Habrá personas que están más dispuestas a sacrificar bastante ocio porque quiere apurarse, ¿verdad?, con su trabajo, porque quiere avanzar en su trabajo. Otras personas de repente no quieren, están en su casa, entonces quieren dedicarle menos horas a su trabajo y no están dispuestos a sacrificar tanto su tiempo de ocio. Le encanta estar en su casa y entonces
están dispuestos a menos sacrificar aquellas horas de ocio. Entonces eso geométricamente es con la inclinación de las curvas de indiferencia. Si son más acostaditas o si son más levantadas. Eso dependerá de los datos y cómo se reflejen geométricamente. Pero teóricamente lo que está diciendo es que cada curva de indiferencia es un gusto diferente. Para gustos hay colores, la gente tiene diferentes preferencias. Siempre y cuando, ¿verdad? Bajo el supuesto del consumidor que tiene elecciones racionales, ¿verdad? O sea, que toma decisiones en una forma racional, que es el supuesto básico. Ahora, como conclusión entonces de las curvas de indiferencia, de lo que hemos aprendido hasta el momento, diríamos que en primer lugar, la curva de diferencia es un sistema mediante el cual el consumidor ordena todas las cestas o combinaciones posibles de consumo en función de sus preferencias. Entonces, esto en las curvas de diferencia difiere de la teoría de la utilidad cardinal, porque allá la satisfacción la medíamos en términos de útiles. Aquí, en esta curva de indiferencia, las preferencias o los gustos se miden en términos ordinales, de orden. 1, 2, 3, 4. Entre más arriba, un gusto mucho más alto. Entre más abajo, un gusto o preferencia más bajo. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Porque en la teoría anterior es una teoría cardinal y esta teoría es una teoría ordinal. Entonces, ahí hay un hallazgo interesante o conclusión de las curvas de indiferencia. Lo otro, que el mapa de curvas de indiferencia está reflejando gustos diferentes, lo que recientemente acabo de mostrarles, que de acuerdo a la inclinación de las curvas de indiferencia, siempre manteniéndose convexas y negativas, pero algunas un poquito más inclinadas que otras, lo que nos está diciendo es que las personas tienen gustos diferentes, que algunas están dispuestas a sacrificar un poco más, otras están dispuestas a sacrificar un poco menos, ¿verdad? Entonces, para gustos hay colores y hay diferencias. Entonces, geométricamente, uno trata de mostrarlo, ¿verdad? A través de esos gráficos de las curvas de indiferencia. Otro punto importante es con respecto a que hay curvas de indiferencia convexas y no cóncavas. Convexas es porque trata de diversidad de consumos. Es decir, yo consumo entre un bien X y un bien Y. O puede ser un bien X y un bien Y que represente una canasta, ¿verdad? Puede ser que sea alimentos y ahí vaya metido todos los tipos de alimentos, y otro que sea vestuario, donde ahí va incluido todos los artículos que son de vestuario. Entonces, la cosa es que cuando son convexas, yo combino entre diversidad de bienes de consumo. Pero cuando son cóncavas, como vimos en el caso que estábamos explicando de las drogas, entonces las formas geométricas cóncavas nos llevan a una especialización en el consumo, es decir, a lo que matemáticamente se llama puntos de esquina, que la gente únicamente se especializa por el consumo de uno de los bienes, olvidándose por completo del otro. Entonces, en el caso que estábamos viendo ahí, ¿verdad? De que la gente, la persona adicta, ¿verdad? Entonces deja por completo lo que es el éxtasis y entonces se va por cocaína, o deja por completo la cocaína y se dedica a consumir solo éxtasis. Entonces, ese es en el caso de que fuera cóncava. Pero la teoría de las curvas de indiferencia nos exige, ¿verdad?, que nosotros consumamos una diversidad de bienes. Entonces, por lo tanto, la forma geométrica correcta de la teoría es que sean convexas. Y el otro hallazgo importante es con respecto a la tasa marginal de sustitución, que es una tasa marginal de sustitución, como ya vimos, que es decreciente, negativa decreciente, ¿verdad? Porque el consumidor hace una evaluación del beneficio marginal que está obteniendo. Es decir, cada unidad adicional de uno de los bienes, con el tiempo, le va generando un nivel de satisfacción más bajo por la ley
de rendimientos decrecientes. Entonces aquí lo único es que usted, por cada unidad adicional de uno de los bienes de X, usted está menos dispuesto a sacrificar el bien Y, porque usted está valorando, está evaluando que marginalmente aquel bien X ya no le está dando tanta satisfacción. Entonces usted sacrifica menos del otro bien. Entonces no hay contradicción con respecto a la ley de rendimientos decrecientes, pero se analizan desde dos puntos de vista diferentes, como ya vimos. Una por el lado de la curva de la utilidad clásica y otra acá por el caso de las curvas de indiferencia. Todo esto no refleja, ¿verdad?, los gustos del consumidor. Pero, ¿qué pasa, verdad?, cuando agregamos este concepto ya de la línea de restricción presupuestaria. El asunto es, una cosa es que a mí me encante y me guste la combinación de dos bienes, pero en la realidad, cuando me enfrento a la realidad, yo me enfrento a una restricción que le llamamos restricción presupuestaria, o recta de balance, o recta de presupuesto. ¿Qué significa esto? Esto representa el conjunto de todas las combinaciones posibles de bienes o servicios que toma en cuenta los precios de los bienes y también toma en cuenta el ingreso del consumidor. Entonces, aquí ya hay un freno. A mí me encantaría consumir un bien o servicio, ¿verdad?, de repente, porque tengo un gusto tal vez demasiado elevado. Pero ¿qué me lo impide consumir ese bien o servicio? Me impide que yo tengo un ingreso a que sujetarme, ¿verdad? Y los precios de los bienes de repente son inalcanzables para lo que yo quiero. Entonces aquí nos estamos enfrentando a una realidad de mercado. Una cosa es que me gusten las cosas, que yo tenga niveles de preferencia altos, y otra cosa es con cuánto ingreso yo cuento y cuáles son los precios que tienen esos bienes que yo voy a consumir. Entonces, en la práctica, como dice acá, el consumidor suele tener muchos bienes entre los cuales puede elegir, pero cuenta con un monto fijo de dinero que puede gastar. Usted tiene un sueldo, un presupuesto, ¿verdad? Que usted con eso tiene un presupuesto con lo que usted puede gastar. O si es la remesa familiar que le envía a alguien del extranjero, o es la mesada que le da su padre si usted no trabaja, entonces usted cuenta con un dinero fijo que usted tiene que hacerlo rendir. Entonces es un límite, usted tiene un límite de ingreso, ¿verdad? Entonces, la recta de balance representa las combinaciones de bienes o servicios que le son alcanzables al consumidor. Entonces, ya no estamos hablando de cualquier bien o servicio que a mí me guste, sino que es el que me alcance de acuerdo al dinero o presupuesto con el que yo tenga. Entonces, las combinaciones de bienes o servicios que son alcanzables para el consumidor, dado que yo tengo un límite o restricción que es mi presupuesto. Y ese presupuesto se limita según la renta o el ingreso que yo tenga y también por los precios de esos bienes, ¿verdad? Porque yo puedo, voy a una vitrina de un mall, puedo ver una camisa de una marca carísima, ¿verdad?, que me puede encantar, me puede fascinar. Ahí es mi preferencia o gusto, ¿verdad? Pero de repente mi ingreso no me alcanza porque el precio de esa camisa es demasiado alta, o un pantalón que cueste, qué sé yo, 4,000 empiras y de repente yo no tengo para darme el gusto de comprar ese pantalón, ¿verdad? Entonces, si el consumidor se gasta todo su ingreso, entonces, de acuerdo a esta nueva teoría que estamos agregando, se ubicará sobre la recta de balance. Pero si él gasta menos, él va a ubicarse por debajo de ella. ¿Qué queremos decir con eso? Esta es la gráfica de la línea de restricción presupuestaria. Entonces, siempre vamos a tener un eje Y, que es el consumo del bien Y,
y un eje X de las abscisas, que es el consumo del bien X. Entonces, la línea de restricción presupuestaria es esta línea que forma acá una especie de triángulo. Este triángulo presupuestario que tenemos acá, eso es lo que le llamamos restricción presupuestaria. Entonces, este triángulo, o recta de balance, le dicen otros, ¿verdad? Entonces, este triángulo tiene dos puntos importantes, ¿verdad? Dos interceptos importantes que representan lo siguiente. Este punto es, que dice acá, es R. R no es de restricción. R aquí es de ingreso. Nada más que R aquí está en inglés. En inglés, ingreso es revenue. Entonces, aquí R es ingreso. Entonces, ingreso entre el precio del bien Y. Entonces, si yo divido el ingreso entre el precio del bien Y, en este punto, yo únicamente estoy consumiendo el bien Y nada de X. Y si me voy a este otro punto, este ingreso R entre el precio de X, es que aquí en este punto yo estoy consumiendo únicamente todo mi ingreso en el bien X y nada de Y. Entonces estos son los dos puntos extremos. Por eso aquí dice en esta flechita, en este intercepto, que es la cantidad máxima que puede adquirir de X si solo se consume X. Por ejemplo, si X es pantalones y Y es camisas, entonces en este punto lo que me va a dar a mí es la cantidad únicamente de camisas, sin consumir nada de pantalones. Y en este otro punto me está dando únicamente consumir pantalones sin nada de camisas. Esos son los dos puntos extremos. Pero cualquier otro punto que esté en la línea de balance o en la línea de restricción, ¿verdad? En esta línea, ahí sí estoy combinando cantidades de X y Y. Ahí estoy combinando, ¿verdad? Cantidades de pantalones y camisas. Y ubicado en esta línea, el punto que se ubique en esta línea, ahí usted está gastando todo su ingreso. Todo su ingreso se va si usted se ubica en esta frontera o en esta línea. Y ahora, abajo, en todo este espacio, que le llamamos espacio presupuestario, ¿verdad? Usted también puede hacer combinaciones de camisas y pantalones, pero aquí le va a sobrar ingreso. Si yo estoy en un punto, por ejemplo, por aquí, yo será que tengo una combinación de pantalones con una combinación de camisas y me va a quedar un espacio por aquí de dinero que me sobra, que no lo he gastado. Entonces, cualquier combinación que esté abajo en el espacio presupuestario, usted le va a sobrar ingreso. Cualquier combinación que se ubique en la línea presupuestaria, exactamente en la frontera, usted se está comiendo todo su ingreso. ¿De acuerdo? Y van a ver, por eso aquí dice espacio presupuestario, es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes X y Y que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. Entonces, todo aquí en este espacio, él puede comprar perfectamente bienes de X y de Y sin gastar todo su ingreso. Pero si se ubica en su línea presupuestaria, en su frontera, usted ahí se está volando todo lo que usted gana. Ahora, aquí hay un punto verde que usted mira por aquí. Este dice cesta no alcanzable. Este es aquel producto que yo veo en una vitrina, ¿verdad? Que yo quiero comprarlo, pero no puedo. Es una combinación de pantalón y camisa, ¿verdad? Que son carísimas, ¿verdad? Que son inalcanzables para mí porque mi presupuesto apenas llega aquí. Yo no puedo llegar hasta acá. Entonces esta combinación no entra, ¿verdad? Porque yo no la alcanzo. Mi gusto es demasiado alto, pero mi presupuesto me lo impide, ¿verdad? Mi ingreso me lo impide y el precio de los bienes también. Entonces eso es acercarnos un poco más a la realidad. Recuerden de que estas teorías lo que nos está llevando es al comportamiento del consumidor, ¿verdad? ¿Cómo es la conducta del consumidor? Racional, porque uno, si es irracional, uno es cuando se endeuda, ¿verdad? Entonces uno, pues si yo no cuento con este presupuesto y me vale, entonces yo voy a adquirir esta cesta y busco una tarjeta de crédito y me endeudo, ¿verdad? Pero eso ya sería actuar de una manera irracional. Entonces, pero aquí estamos, recuerde, bajo el supuesto que planteó este economista, ¿verdad?, de Edgeworth, de que el consumidor, ¿verdad?, hace sus elecciones en forma racional.
Y esto pues nos lleva a que la línea de restricción presupuestaria es una frontera de lo que es asequible o no, lo que yo puedo adquirir o no. Entonces es una decisión de consumo que ahora es limitada. ¿Limitada por qué? Por el ingreso que yo tengo y por los precios de los bienes. Entonces acá hay una explicación mucho más matemática de la restricción presupuestaria, pero ya no me da el tiempo de explicar esto. Entonces esto lo tendré que explicar en la siguiente clase. Entonces no, aquí me voy a quedar para explicarlo más detenidamente en la siguiente clase el martes. Entonces me detengo para ver si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos hablado hoy, alguna consulta, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, Ok, se ha entendido bien, ¿verdad? Son teorías bastante interesantes que juegan lo económico, lo matemático y lo psicológico. Usted está viendo que aquí hay una combinación de disciplinas interesantes. Muy bien, entonces, alguien me dice, Lee cree que vale la pena. Ay, no leí. Déjeme ver. Dice, Lee cree que vale la pena endeudarse por un bien como un auto. Claro, sí, es que ahí estamos en la economía del endeudamiento, ¿verdad? Entonces, pero obviamente es una necesidad. Si el auto es una necesidad, pero ahí entraríamos a otra cosa, que es a la teoría del endeudamiento. Aquí ya estamos hablando en términos de un consumidor racional, pero sí, claro, si una persona le da su ingreso puede endeudarse y para eso existen entonces los créditos y todo lo demás. Claro, correcto. Bien, vamos a parar aquí la grabación, ¿verdad? Y